Muchas gracias por acompañarnos hoy día y especialmente en un tema que es de mucha relevancia para gran parte de los vecinos que vivimos acá en Providencia, la seguridad ciudadana, que es un proceso en que intervienen muchos actores y que muchas veces se confunden sus funciones y de alguna manera nos impiden definir y evaluar cuál es el resultado de la gestión. Y por eso hoy día queremos estar con una persona que nos va a enseñar y nos va a explicar cuáles son las distintas etapas de este proceso y cómo cada actor interviene en cada etapa. Y para esto hemos invitado a una persona que tiene mucha experiencia en el tema de la seguridad. Él es coronel de Carabineros en retiro, con más de 30 años de experiencia en el servicio y especialmente un tema muy importante. Él es vecino de la comuna de Providencia y por lo tanto ha vivido por sí mismo cómo es el tema de la seguridad en esta comuna. Rolando, por favor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias por la invitación, Andrés. Bueno, agregar un poquito también el tema personal de que yo Ya, nací en esta comuna, viví hasta como los 5 años cuando era chico, y después fantástico. por distintas razones de mis padres me fui, incluso viví algunos años fuera de Santiago, y volví hace 11 años a la comuna. Ya, ya. Entonces tengo una idea más o menos clara La de qué es lo que conoces, ocurre. la Sí, conoces bien entonces. conozco bien. Rolando, si a mí me ocurriera, o a alguno de los espectadores que están en este momento le ocurriera, fuera víctima de un delito, ¿cuál es la cadena que se produce en ese momento? ¿Qué se desencadena respecto a la comisión de un delito? ¿Qué deberá hacer esa persona? Sí, mira, hay muchos actores, ¿ah? En un tema que es de suyo complejo ¿Ya? y que hoy día están en boga, yo diría en el primer lugar de todas las encuestas que he tenido la ocasión de ver, es bien complicado. En general hay un porcentaje de gente que no quiere hacer la denuncia, que si le robaron una billetera, le robaron poca plata, qué sé yo, un rasguño en un auto, etcétera, etcétera, definitivamente no va a hacer la denuncia. Y está el otro vecino que tiene desgraciadamente un problema mayor, ya sea resulta con lesiones, o simplemente entraron a robar a su casa, ¿Ya? amarraron a su familia, etcétera, etcétera. Todas esas tremendas monstruosidades que uno va viendo a diario. Bueno, en primer lugar decir que ojalá todos los vecinos hiciéramos la denuncia, ya sea ¿Ya? chico o grande el delito, hacerla. ¿Por qué? Porque es súper importante que la policía esté siendo alimentada de lo que está realmente ocurriendo, porque así después puede ir georreferenciando dónde se están Mm. produciendo los delitos y qué tipo de delito es. Eso es lo O primero. sea, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos un rol activo en todo lo que es la prevención del delito. O sea, no Claro, podemos quedarnos callados. claro, incluso hasta lo que vemos y que nosotros no somos víctimas, Mm. también ojalá pudiésemos denunciar. Perfecto. Carabineros en general ese tipo de denuncia no la recibe, pero Seguridad Ciudadana Municipal Ya. sí. En ¿Cuáles serían segundo los lugar, canales para hacer esta denuncia, Rolando? tú Ya. llamas al 14, 14. 14 ¿Ya? y normalmente vienen en un tiempo, yo diría, muy corto, muy rápido. No demoran más allá de 2 o 3 minutos en hacerse presentes. Ahora ¿Ya? ellos tienen, y ese otro tema también que está rodeando todo el tema de la seguridad, ellos tienen algunas cosas que pueden hacer y otras de frentón no pueden. Ellos no pueden detener, no tienen facultades legales para ir más allá cuando ven o presencian un delito. Ellos necesitan de que Carabineros ojalá llegue en el tiempo más corto y prudente posible, pero eso todos sabemos que no siempre No ocurre. siempre sea Aquí claro. nosotros en la comuna tenemos una pura comisaría, la 19, que queda en Miguel Claro, Claro, claro. cerca de Providencia. Claro, pero ahora Y tenemos una tenemos una segunda subcomisaría, subcomisaría. y tenemos una subcomisaría que está en Los Leones con Bilbao. Claro. Pero lo que no sabe el común de nuestros vecinos es que, ¿Ya? desgraciadamente, cuando se creó esta subcomisaría, se trasladó gente que estaba en la misma Ya, 19, ya, entonces se redistribuyó ya. esa gente
y tú ahí tienes una contradicción. Por una parte tienes, claro, uno dice, ya ahora tenemos una unidad policial para satisfacer la parte norte de Providencia, pero lo que la gente no sabe es que es la misma gente, son los Ya. mismos carabineros. La misma dotación, no cambiaba Tú la tienes que tener dotación. ahí, no, no, y además te colocas una piedra más en tu mochila. ¿Por qué? Porque ahí en ese Ya. cuartel policial necesitas gente permanentemente que esté de guardia, que esté en el lugar, que haya un vigilante exterior, gente que vaya, que esté ahí de dotación permanente. Esa gente no sale a la calle. Por Ya. lo tanto, tú al servicio de calle le sacaste y tú Ya. mismo te reduciste en términos de despliegue operativo. Perfecto. Ahora, Pero eh, una vez que sí, llegan que se le avisa a los carabineros, ¿cuál es el paso que sigue a continuación? claro, bueno, ahí el carabinero te va a hacer preguntas que muchas veces uno como vecino le incomodan, Ya. carnet de identidad, pero son cosas esenciales porque de otra forma no tienen cómo identificarte. Y ahí hay una serie de trámites administrativos que son bastante largos, que te van quitando mucho tiempo, Ya. desgraciadamente. Entonces muchas veces la gente tiene esa experiencia y no quiere volver a repetirla. Pero desgraciadamente no tenemos otra fórmula por el momento de poder lograr identificar bien una persona, después identificar bien cómo fue víctima del delito, etcétera, etcétera. Yo te voy a tratar de hacer los pasos lo más rápido y Perfecto. reducido posible. Tú haces la denuncia, ese documento se va a la fiscalía, en la fiscalía te citan y tú tienes que confirmar que hiciste la denuncia, tienes Ya. que agregar más antecedentes si que los tienes, Una etc. pregunta, ¿cuánto tiempo se están demorando en citar a los vecinos, acá en el caso de Providencia? ¿O es relativo? No, es relativo, Ya. depende de la gravedad de tu delito, depende de si tú quedas en condiciones de hacer o no hacer la Ya. denuncia, o si hay detenidos. Cuando hay Ya. detenidos es súper importante. Ahí se Ya. produce un quiebre en este tema de Ya. los plazos, Ya. porque una vez que hay un detenido, por ejemplo, ojalá en un buen caso un detenido por robo, tiene que ser puesto a disposición del juzgado de garantía. Ya. Entonces, el plazo que tiene es de horas. Y Perfecto. después, claro, si el delito es más o menos importante y viene una pena aflictiva que está jugándose de por medio, Ya. normalmente te van a citar dentro de los 3, 4 días Ya. siguientes. ¿Ah? Eso es en el O a mejor de los veces, casos. Ya. claro, en el mejor de los Ya. casos, en Ya. caso extremo puede ser una semana, qué sé yo. Sí es importante, y a veces algunas personas se niegan, importante que tú cuando te identifiques entregues tu número de celular. ¿Por Ya. qué? Porque Fundamental. la Claro. fiscalía a través, sí, la fiscalía a través de tu número celular te puede contactar. Incluso hay casos, sobre todo ahora en pandemia, en que la fiscalía te puede tomar la ratificación de tu denuncia Ya. telefónicamente. ¿Ah? Entonces, tú Fantástico. ya te identificaste y con eso acortaste un paso, porque la fiscalía, el fiscal, o en este caso normalmente el fiscal adjunto o el ayudante, te llama y tú puedes Ratificar la acreditar, denuncia claro, telefónicamente. la denuncia y no tuviste necesidad de ir a ninguna parte y esa denuncia ratificada tú la hiciste en tu casa o en tu trabajo. Es Maravilloso. una hora que normalmente tú no la esperas después de las 20 horas, etc. Ese es un paso súper importante de hacer. Perfecto. Y una vez que se está ratificada la denuncia, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, en algunos casos graves como el que te mencionaba yo, Ya. a ti normalmente el detenido pasa al tribunal de garantía, se fija una fecha del juicio, ¿no es cierto? Esa fecha es muy relativa, pero normalmente está entre los 2 o 3 meses y ahí te pueden citar. Ahora, en la mayoría de los casos, eh, afortunadamente, y si lo analizamos porcentualmente, aquí en Providencia los delitos graves, homicidio, Ya. lesiones graves en agresión, no son tan recurrentes.
Ya, Entonces, no es una... Aquí en Providencia los delitos más comunes son los robos de piezas de autos, de espejos, de retrovisores, ya, que te roban distintos elementos propios de los vehículos, o los lanzazos, que ya, normalmente claro, aquí, sobre todo en horarios claro, punta de mayor aglomeración de público, se producen los robos a las carteras de la claro, señora o alguna especie, qué sé yo. Esas cosas, si bien es cierto, para uno como afectado es grave, dentro del contexto claro, general claro, de los delitos que se producen en la claro, zona metropolitana, son menores. claro. Y Y ahí, por regla general sí, tampoco hay detenidos en esas oportunidades, por regla general. desgraciada, Claro, no, desgraciadamente la experiencia a uno le va señalando que esa clase de delito es muy difícil de poder perseguir. Hay muy pocos detenidos, hablando en términos porcentuales del 100%, menos del 20% de los autores de esos delitos son detenidos, pero no porque haya poca voluntad por parte de Carabineros, por el contrario, siempre Carabineros tiene la voluntad de seguir estos delitos, claro, sino que porque se van produciendo en sistemas asociados de distintos tipos de delitos conexos. Eh, por ejemplo, donde ya, se produce la mayor aglomeración de comercio ambulante, en su cercanía, en los alrededores o entre medios, siempre está procediendo el perfecto, carterista, perfecto. lanzazo. Ya, Entonces, uno como vecino tiene que saberlo, claro, uno no debe comprarle a los comerciantes ambulantes, no por un tema de que eso sea ilegal o no sea ilegal, sino que porque uno puede ser víctima de un lanzazo. claro, Entonces claro, debe evitar dónde se produce, no solamente por la pandemia, sino que por el hecho de que ese es terreno fértil para los mal llamados carteristas o lanzazos, o perfecto, los lanzas. perfecto. Entonces, ahora, las calles más comunes son evidentemente Providencia, Tobalaba, Para- Los Leones, las calles donde hay una mayor concentración de negocios y al mismo tiempo donde se van agolpando los comerciantes ambulantes, es ahí donde se están ya. produciendo ese tipo de delitos. Una vez que ya está hecha, ya te dieron, la persona ya declaró ante el fiscal, ¿qué viene a continuación? Bueno, si tú confirmaste la denuncia como víctima, está la posibilidad de poder llegar a una suerte de reparación, pero Ya, normalmente el delincuente, en el caso puntual, cuando tú has sido víctima de un robo, difícilmente va a poder sí, efectuar no, una claro, reparación, claro. sobre todo Pero si tendrías te opción, robó. si quisiera salir libre del tema, podría tratar de repararlo, Claro, pero pero normalmente la experiencia dice que eso no se produce. no ocurre Y con mucha después frecuencia. el tema corre ya por cuenta interna de la Fiscalía con la Defensoría, que es un juego que hay que produce el equilibrio, ¿cierto? Tratar de tener los debidos resguardos y derechos del detenido respecto de la víctima que fue de un robo, de un delito, etcétera, etcétera. Se trata de buscar el equilibrio y quien determina eso después es cuando se va en definitiva a un juicio, ¿no es cierto? Un Pues, juicio un tribunal, donde hay un tribunal colegiado, donde hay tres jueces y llegan a una determinación, condenan o no condenan a una persona que ha sido imputada por ese determinado delito y si hay alguna posibilidad de reparación. En la mayoría de las veces, la víctima lo que quiere es recuperar, por ejemplo, su auto que fue robado, ¿no es cierto? Y claro, que apareció en las inmediaciones de fuera de Santiago, qué sé yo, quiere recuperarlo. Sobre todo cuando no hay un seguro de por medio, que a veces es una herramienta de trabajo, entonces queremos recuperar nuestro vehículo. Y si no hay todo este proceso, esta secuencia de pasos, difícilmente tú vas a poder recuperar el vehículo. El vehículo tiene que devolvértelo el sistema judicial, el Ministerio Público, porque ya, Carabineros cuando logra encontrarlo lo pone a disposición del Ministerio Público, en este caso lo pone a disposición de la Fiscalía, donde se hizo la denuncia. Y si no se ha hecho la denuncia, en ese minuto se hace.
¿Te fijas? Perfecto. O Entonces, sea de que todas maneras, la víctima tiene un rol activo también nuevamente en poder recuperar claro, las cosas claro, que perdió. para Ahora, poder recuperar las ya, cosas. una consulta, No, a Rolando. propósito, Ya. Sí, cuéntame. sí, no, a propósito, siempre es bueno uno como vecino tener no solamente los documentos que acreditan la propiedad de un auto, eso es normal, pero de ahí a guardar, por ejemplo, las boletas donde uno compró un determinado objeto que tiene en la casa, un televisor, un equipo musical, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre es bueno tenerlos guardados. ¿Por qué? Porque ahí sale su número de serie, sale una serie de antecedentes que permiten identificar un bien material. Ya. En el caso afortunado de que sea detenida la persona que se robó, que entró a tu casa y se llevó tu televisor, se llevó tu equipo musical, se llevó, qué sé yo, una serie de otros elementos, tú pudiendo acreditar esa propiedad con ese documento, puedes recuperarlo. Entre más No, documentos puedas entregar, más rápido va a ser el claro. proceso de evolución. Pero cuando se trata de delitos contra la propiedad, ¿quién investiga una vez presentada la querella? Mira, el fiscal tiene la posibilidad de escoger su equipo de investigación. Ya, Normalmente lo puede hacer a través de Carabineros o a través de la PDI, de la ya, Policía de Investigación. Ahora, yo desde el punto de vista estrictamente técnico y profesional, siempre le he tenido mucho respeto a la PDI en el sentido de que ellos tienen muy buen equipo de investigación. ya, Ellos en general tienen mejores herramientas que el carabinero común y corriente ya. de una comisaría. Yo no estoy diciendo que Carabineros no tenga esa capacidad, Carabineros la tiene, pero normalmente se trata de un equipo que se denomina OS9, que la mayoría Ya, de las veces sí, aparece por televisión, pero sí, OS9 no tiene la capacidad operativa para investigar todo lo que está sucediendo ya. en Santiago, solamente investiga delitos de ciertas características y que le han sido encargados especialmente por la Fiscalía. En cambio, la PDI, su especialidad como lo dice su nombre, Policía de Claro, Investigaciones, su claro, especialidad es investigar. claro. Y ese tema ha La sido muy investigación, tocado últimamente, especialmente con la reestructuración que se le piensa hacer a Carabineros. Ahí hay un tema que ha entrado nuevamente en boga. se produce todo un tema cuando uno de repente le dice, oiga, pero usted no va a ir a tal parte, no va a ir, por ejemplo, a San Bernardo, donde dicen que apareció mi auto, pero resulta que el carabinero con el que está hablando es de la 19 y no Claro, puede salir no de puede la salir. comuna. Entonces, el vecino dice, pero, a ver, pero no le cae en la cabeza, pero eso es una realidad. ¿Ah? La fiscalía tampoco le puede ordenar al carabinero que salga de su comuna y que vaya allá a San Bernardo. Es todo un tema. Ahora, esto yo siempre he pensado que debiese haber sido superado ya, debiese ser un tema del pasado, pero no lo es, porque la sociedad evoluciona más rápido, mucho más rápido, sobre todo ahora con la tecnología Claro, de la que estamos rodeados, como este tema por el que estamos conversando, y las instituciones van muy, muy atrás. Y no solamente me refiero a la policía, sino que me estoy refiriendo no, al Ministerio claro, Público. Estos temas así ya debieran haberse superado claro, en el tiempo, pero son temas pendientes. Hay claro. una deuda grande con el ciudadano a pie, como somos nosotros, Bueno, es de que esperar que ahora debiese, con esta reestructuración se pueda alinear mejor esta coordinación. sería Rolando, ideal. claro, Porque, sí, dime. una vez que se le acaba el plazo al fiscal para investigar, ¿cuál es el paso siguiente? Fiscal tiene que elevar los antecedentes al Ministerio Público, el Ministerio Público determina fecha de De audiencia, formalización. cuándo se va a llevar todo el procedimiento, que la verdad es que en detalle no es Ya, muy, no diría yo que no es importante, pero solamente para los afectados. Lo que interesa es que uno como víctima, como ciudadano común y corriente de a pie, tiene que saber que hay unos plazos, esos plazos normalmente se respetan en forma muy rigurosa y salvo excepciones, los plazos se van alargando. En general,
los procedimientos yo diría que son relativamente rápidos, pero con muchas cosas que faltan. Como te decía yo, ese tema de que si a mí me roban aquí en Providencia y el detenido o los productos, las especies aparecen en San Bernardo, el carabinero de acá no puede ir allá y así sucesivamente. Eso va produciendo dilatamiento en los plazos, va lentificando los procesos. Ahora, eso no está en las manos ni de los carabineros, ni siquiera está en las manos del fiscal. Es un sistema. El sistema tiene su falencia. Hay una crítica normalmente que se dice que estos temas no funcionan bien. Yo recuerdo que tanto el Código Penal como el Código de Procedimiento Penal anterior a esta reforma tuvieron una duración aproximadamente de 100 años, 100 años más, 100 años menos, más o menos. Y esta reforma procesal aquí en Santiago partió el año 2005. Entonces recién lleva alrededor de 15 años. Claro. Y en estos 15 años se han ido mejorando algunas cosas, pero yo creo que queda mucha tarea pendiente. Y uno como ciudadano a veces es víctima y quiere todo de inmediato. Claro, de todas maneras. Claro. Sí. Rolando, ¿y cuál es el rol que juega el defensor en este proceso? Mira, es bien difícil de poder hacer entender a una persona que ha sido víctima de un delito, por ejemplo, de sangre, que lo han lesionado, que le han provocado herida, entender el papel del defensor, porque uno al verse en inferioridad de condiciones ante un delincuente no le cabe en la cabeza que alguien lo esté protegiendo. Claro. Pero al revés, cuando uno se pone en el otro lado, si uno cae detenido, por ejemplo, por alguna circunstancia inesperada, por lo que tú como abogado debes conocer que es los cuasi delitos, que no existe la intención de provocar, o sea, que tú no actúas con dolo, sino que actúas porque tú tienes culpa o fuiste negligente. Claro. Y caes detenido, por ejemplo, por lesiones, entonces resulta que está esta figura y ahí tú vienes a entender, y esta persona se va a preocupar de que mis derechos sean... y en ese caso, cuando uno es involucrado, se agradece enormemente la ayuda de un defensor. En términos de los detenidos, de los delincuentes, el defensor cobra una parte importante para asegurar que sus derechos sean respetados. Evidentemente con un cierto límite, como todas las cosas en la vida. Claro que sí. Ese es más o menos el papel del defensor. Sí, y cuando el tribunal dicta la sentencia, ¿qué pasa ahí? Bueno, depende del tipo de sentencia, pero normalmente las sentencias más bajas son medidas cautelares, que te prohíben ir, dar vueltas donde tú fuiste sorprendido robando. Voy a poner un ejemplo burdo. Fuiste sorprendido robando, técnicamente la palabra no es robando, sino que hurtando pasta de diente en una farmacia. Entonces te prohíben acercarte a esa farmacia, qué sé yo, a menos de 100 metros, etcétera, etcétera. La verdad es que esas medidas cautelares son bien poco prácticas. ¿Por qué? Porque en Chile no existe una capacidad operativa de poder hacer un seguimiento. Hacer un seguimiento. Esa medida cautelar. Claro. Le impones una medida cautelar a un joven y se ha dado el caso saliendo ¿cómo se llama? Del Ministerio Público o saliendo de la audiencia donde se le impuso esa medida, va a la farmacia, se baja los pantalones, se toma una selfie y la sube a las redes sociales. Claro, ¿Para qué? Claro. Para mofarse de que el sistema no funciona. Yo no te estoy exagerando porque eso se ve y se ha ido recogiendo. Y el típico caso de los tipos que han sido detenidos y les imponen medidas cautelares y después se toman
fotografías y las suben a las redes sociales con armas, Claro. con qué sé yo. Entonces, Burlándose de la claro, sentencia que los condenó. mi Ahora, opinión, y esta es una opinión personal, las medidas cautelares no son eficaces. no sé, pero tenemos también la sentencia absolutoria y la condenatoria. ¿Qué pasa en ambos casos? Bueno, la absolutoria es que tú recuperas tu condición de ciudadano, y la condenatoria es que tienes que cumplir una medida que va a depender del tipo de delito por el que hayas sido detenido. Hay delitos que son que tú te haces merecedor de pena que te privan de libertad, que tienes que cumplirla en recintos Claro, penitenciarios, y va a depender de la edad que tú tienes, porque si tú eres menor de edad, va a ser en circunstancias con menores de edad igual que tú. Eso es discutible también porque a veces tú entras siendo primerizo y sale siendo una persona ya prácticamente profesional del delito. Por eso que exactamente. también La escuela del es muy, delito. Claro, claro, es muy relativo. El ideal es que una persona no caiga detenida y no sea enviada a un recinto claro, penitenciario. claro. Se dice que Chile es uno de los países de Latinoamérica que más personas detenidas, o sea, Exactamente. más personas privadas de libertad. Claro, Yo no sé exactamente. qué tan cierto será, pero la Es verdad es parte del que mito. Ya, sí, habla mal en general del sistema de reinserción social claro, que nosotros tenemos, que aparentemente no funciona, y por otro lado, del tipo de vida que nosotros tenemos, porque claro, eh, no hay, aquí el tema básico, sobre todo en la juventud, es educación, claro. pero resulta que la mayoría de los jóvenes que caen detenidos son drogadictos, vienen de familias que tienen una alta disgregación. El ejemplo que ellos tienen a la mano son dentro de la misma Claro. delincuencia. Entonces, es difícil poder Ha pensar sido que difícil reinsertarlo. Muchas gracias, Rolando. Nos hemos hecho un largo recorrido del momento en que se comete el hecho ilícito, de que somos víctimas, hasta finalmente una sentencia condenatoria o absolutoria, dependiendo de cómo ha sido el proceso. Obviamente que acá podemos sacar varias conclusiones. ¿Qué nos recomendarías tú para terminar? ¿Cuál debería ser nuestro rol como ciudadanos de Providencia? ¿Cómo podemos colaborar en esta cadena contra el delito? no podemos exponernos innecesariamente al riesgo de ser víctimas en la vía pública, portando objetos de valor o haciendo, ¿no es cierto?, mostrando, qué sé yo, un celular de última generación, o un reloj costoso, o joyas, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres. En segundo lugar, el tema de los vehículos, no dejarlo, ojalá siempre dejarlo al interior de los estacionamientos, si es que uno tiene estacionamiento, y si uno obligadamente tiene que dejarlo fuera, preocuparse de no dejar ningún objeto de valor a la vista. En tercer lugar, me gustaría hacer hincapié que nosotros tenemos que denunciar, siempre tenemos que denunciar, aunque sea muy desagradable, tenemos que hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros hacemos la denuncia, vamos alimentando la información que tienen que tener las policías, ya sea Carabineros o la PDI, para poder ellos tener una información creíble y poder ellos programar sus patrullajes, especialmente me refiero a Carabineros en la parte preventiva. Yo sé que la PDI también hace alguna suerte de algunos patrullajes, no es su misión, pero en algunos casos la hace, y teniendo esa información a la mano, poder tener alguna policía cerca cuando uno podría ser víctima de un delito. Perfecto. Rolando, te agradecemos mucho que hayas compartido con nosotros tu experiencia para los ciudadanos de Providencia. Creo que todos queremos que de alguna manera combatir la delincuencia, y obviamente esta charla que hemos tenido, esta conversación, nos ayuda a nosotros a tener un rol activo. Así que te agradecemos, Rolando, que hayas compartido tu experiencia con nosotros. Espero que sea de utilidad a todos nuestros auditores, y ojalá que no tengamos que utilizarla como víctimas, pero que sí es importante que sepamos cuál es el procedimiento una vez que somos víctimas de un hecho delictivo.
Les agradecemos que nos hayan acompañado y esperamos tener la oportunidad de estar en contacto nuevamente.